Ahora es el momento de informarles en vivo, sin edición ni retraso, sobre la situación más reciente en Ucrania. Después de explicar el mapa de la situación, tengo una actualización importante para ustedes. Hoy es el día de la independencia de Ucrania, así que pensé que habría muchos ataques por parte de Rusia. Creo que cualquiera pensaría lo mismo y no sería raro, pero Rusia ha permanecido en silencio. Por eso, los ataques del ejército ucraniano ya están explotando por todos lados. Así que, como escribí en la miniatura, además de esto, según la información más reciente, hubo 3 ataques más exitosos y ya todo está en llamas. Entre ellos, había otro almacén de ozón. Esa es la historia y la verdad, es una situación increíble. En mi canal, El Mundo, bueno, parte de esto es un secreto, pero se ha traducido al inglés y al alemán y se publica en otro canal. Pero cuando los japoneses acceden, digamos que los números se ven afectados negativamente sobre la economía y el impacto en el mercado de valores. La situación más reciente de la guerra de Ucrania y de la guerra con Irán, llevo casi 4 años usando mapas para informar rápidamente una vez al día. Lo que hablé hoy es... Esa es la situación en la que estamos. Ese día lo entregamos. Una parte es confidencial, pero está traducido al inglés y al alemán, y cuando los japoneses acceden, 数字が汚くなると言えばいいですかね。なんて言いますかね。自然な、そのサイトの統計が取れない。Se les dice a los japoneses que no lo vean así es como nos lo han dicho. それで、まずはですね、早速イラン情勢からということになります。で、イラン情勢に関しては、特にですね、大きな話はないのですけども、昨日から今日にかけて伝えられているところでは、まずはアメリカはですね、経済戦争というのを具体的に始めると、こんな話が伝えられております。で、これはですね、フィナンシャルタイムズのコラムにですね、ベセント財務長官が日曜日、el presidente Trump, cuando llega el fin de semana, no hace nada, se toma un descanso. Por eso, el secretario del Tesoro Bessent lo reemplaza. Eso es lo que mencionó en la columna. Y lo que está diciendo es que van a llevar a cabo la guerra económica más grande de la historia. Aunque la expresión se suaviza un poco diciendo sanciones económicas, en realidad lo están llamando guerra económica. Y entonces se va a iniciar una operación económica de una escala sin precedentes. Eso es lo que está pasando. Está diciendo que será la mayor operación de presión financiera de la historia contra un país enemigo. Así que, en cuanto a los detalles concretos, se dice que se anunciará en los próximos días y en respuesta a eso, Irán hoy, hace un momento, habló sobre estas medidas de represalia. Entonces, ¿qué tipo de represalia tomarán? Primero, detener completamente la exportación de petróleo en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Hablando de esto, también dijeron que no dejarán pasar ni un solo barco más. Y en respuesta a esto, parece que China está reaccionando de alguna manera. Por lo tanto, Irán, no, China está vigilando la situación cuidadosamente y si es necesario, tomará medidas concretas para proteger sus propios intereses. No dijeron exactamente eso, pero hablaron en ese sentido. Así que así están las cosas. Y después de eso hay otra cosa más. Es la bahía de Yambu en Arabia Saudita, la zona marítima al oeste de la ciudad portuaria de Yambu, a 63 kilómetros. Se dice que un petrolero chocó con un objeto volador no identificado en ese punto. Hubo un informe de que se produjo un incendio en la cubierta principal del barco. Por cierto, el Brent, el crudo, está en $92, ha estado fluctuando un poco, pero aún así, la situación es que sigue por encima de los $90. Se dice que el aumento en el precio del crudo continuará. Es una situación muy mala, no es buena para la economía. Se está volviendo un patrón. Esa información, de hecho, fue resumida hace un momento en el Moscow Times. Por eso se los informé. Entonces, ahora les informaré rápidamente sobre la situación en Ucrania. Han pasado 1643 días desde que Rusia invadió Ucrania. Según el último informe publicado recientemente por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas del ejército ruso son de 1.490 soldados, un tanque, 9 vehículos blindados de combate, 68 cañones, 2 lanzacohetes múltiples, un sistema de defensa aérea, 16 robots terrestres y 1.761 drones. Además, otros 560 vehículos. En todo el frente se reportaron 196 combates. Hay algo en esto que me hace pensar. Primero, el número de soldados es alto y además hoy no hubo pérdidas de aeronaves.
En el vídeo, los aviones están siendo derribados uno tras otro, pero esa es la situación, así que me gustaría que Kajo-san leyera sobre esas diferencias. También se habló sobre Wildberries, pero en cuanto a Wildberries, hoy no hubo ningún movimiento en particular. Sin embargo, salió algo nuevo y se habló sobre el Ozón. Hace un momento investigué sobre el Ozón. Hay algo en lo que alinearon 10 grandes almacenes uno tras otro, pero en el caso del Ozón, el más grande tiene 150,000 metros cuadrados, así que es como Wildberries. No es uno de esos gigantes, sino uno pequeño. Aunque digo pequeño, tiene 150,000 metros cuadrados, eso es lo que se colocan en muchos lugares. Parece que ahí hay algunas diferencias. Podría ser por la diferencia de tamaño, tal vez eso influya. Lo que fue destruido es algo que no está escrito aquí. República de Dagestán, República de Adigueya, Krasnodar. Así es como están las cosas. Entonces, en el caso de Ozón, hay muchos, pero no son de gran escala. Es decir, hay muchos que no son grandes. Bingo, la verdad, puede llegar a ser algo de un nivel de dificultad muy alto. Así es como está la situación. Teniendo en cuenta todo eso, le pediré a Kajo-san que pase al frente. Adelante, por favor. Ahora les informaré sobre la situación de batalla en cada región, enfocándome en los lugares donde ha habido cambios. Si ponen esos cambios en pantalla completa en la gran pantalla, podrán seguirlos junto con la fecha, además de entre los diversos acontecimientos del mundo. Después, en esta parte, las expresiones como Rugian y el ejército Rugian se siguen utilizando. A continuación, les informaré sobre la situación de la guerra en la región noreste, desde Sumy hasta la zona de Kharkiv. En esa zona, Rushan. En la zona de Sumy realizaron 3 ataques, y en la zona de Kharkiv realizaron 4 ataques, pero fueron repelidos por el ejército ucraniano, y no hubo cambios en el mapa de la situación de la guerra. Un enfrentamiento terrestre sigue en curso hasta bien entrada la noche. Ahora les informaré sobre la situación de la guerra en la región noreste, en la zona de Lugansk, desde Kupiansk hacia la zona de Slaviansk. En estas zonas, Rugian realizó 11 ataques en la zona de Kupiansk, 12 ataques en la zona de Borova-Liman y 5 ataques en la zona de Slaviansk. En la zona de Slaviansk, hasta ahora no hay cambios en el mapa de la situación de la guerra en esta zona. En las afueras de Kramatorsk, se puede ver un video donde un dron embosca y choca intencionalmente contra una bicicleta que pasaba por casualidad. Rugia está intensificando su ofensiva y está lanzando ataques para ocupar Slaviansk y Kramatorsk. Por otro lado, en un punto a 7 kilómetros al este de Kramatorsk, se publicó un video que es como un libro de texto sobre los métodos de ataque con drones rusos. En la sección que explica el método de ataque por emboscada, se muestra cómo un dron realiza una emboscada en las afueras de Kramatorsk, y se puede ver una grabación donde choca intencionalmente contra una bicicleta que pasaba por casualidad. 映像では、ドローンが自転車の進路を塞ぎ、その後、ゆっくりとこの男性に近づき、男性はドローンの下。Se puede observar claramente la situación. Hay varias versiones sobre qué pasó con este hombre, así que no está claro. Este es un ataque contra civiles protegidos por las leyes de la guerra, pero parece que a los rusos no les importa. La parte sureste, Konstantinovka, en la región de Donetsk, que el ejército ruso intenta ocupar. Pokrovsk, Oleksandrivka. Les informaré sobre la ocupación en el sector de Juliápole. El clima alrededor de Konstantinovka que afecta a la operación está despejado. La temperatura máxima es de 36 grados y la mínima es de 18 grados. El pronóstico del clima de hoy es cielo despejado con vientos fuertes. En estas áreas, el ejército ruso, en la zona de Konstantinovka, 22 veces, en la zona de Pokrovsk, 14, en la zona de Oleksandrivka, 0 veces. En la zona de Juliápole realizaron 6 ataques, pero los ataques fueron repelidos por el ejército ucraniano. En estas zonas no hubo información que afectara el mapa de la situación de la guerra. En Pokrovsk, una batalla terrestre continúa hasta altas horas de la noche. Guardia,
Ayer, 12 misiles del ejército ruso volaron hacia Minsk, en Bielorrusia, y se informó que el ejército bielorruso no logró derribarlos y cayeron en la zona. Más de 80.000 metros cuadrados se incendiaron en un enorme almacén en San Petersburgo, Show. Un letrero para ahuyentar drones fue colocado en el almacén de Ozon en Nizhny Novgorod. Se produjo un ataque e incendio en los tanques de combustible y lubricantes de la terminal petrolera de Es. Como parte de la operación de corte eléctrico en Crimea, en 3 días se llevaron a cabo ataques contra 27 instalaciones eléctricas. En el Mar Negro y el Mar de Azov, un total de 242 barcos han sido atacados y quedaron fuera de servicio. Ataque a la torre de comunicaciones en la cima del monte Tepe, cerca de Feodosia. En el Mar Negro, el ferry Ural fue hundido. Destrucción de un bombardero Su-24M y 4 instalaciones relacionadas en el base aérea de Saki. Le informé sobre el ataque con drones y el incendio en el almacén de vehículos Ozon en Orenburg, pero hoy también se han reportado otros incidentes sospechosos dentro del territorio ruso. Primero, en la transmisión en vivo de ayer. En San Petersburgo, donde les informé que ocurrió un gran incendio, cayó hollín en la ciudad. Los ciudadanos se quejan de que sus autos se ensuciaron. La ciudadana que publicó esto dijo que por la tarde todo estaba limpio, pero esta mañana había algo parecido a papel quemado pegado. Su auto también está igual. ¿Esto es hollín o es otra cosa? Eso fue lo que escribió. La segunda. En Arkhangelsk, que está a 1900 kilómetros del frente, hay información sobre un ataque con drones en la base aérea de Plesetsk, que es una instalación de lanzamiento de cohetes espaciales. En esta base, además de lanzar los cohetes Soyuz y Angara, también se realizan pruebas de lanzamiento del más reciente misil balístico intercontinental Sarmat. Además, es la única instalación en el país donde se lanzarán los próximos satélites Starry Cruz y Raspet. En las imágenes, se puede ver un dron volando a baja velocidad, y luego se observa humo elevándose detrás del bosque. Se desconoce la magnitud de los daños, pero en Arkhangelsk se emitió una alerta de ataque aéreo ante el ataque a una instalación estratégica importante. Se pidió a los residentes que evacuaran y se restringió el uso de Internet. En tercer lugar, se produjo un incendio en una fábrica en Moscú. En las imágenes se pueden ver llamas saliendo del edificio, y además, una densa columna de humo negro que cubre todo a su alrededor. Las autoridades informaron que el incendio ocurrió en una fábrica que produce ventanas de plástico. No hubo víctimas, pero se desconoce la causa. En cuarto lugar, como informamos en la transmisión en vivo de ayer, en Orenburgo se publicó en línea el momento del ataque con drones a las instalaciones logísticas de una importante empresa de ventas por Internet. En las imágenes se puede ver cómo, mientras funciona la defensa antiaérea, un dron hace un fuerte ruido de motor y choca contra el techo de las instalaciones. Además, en las imágenes satelitales se puede confirmar que más de la mitad de las instalaciones sufrieron daños tan evidentes que son claramente visibles desde el exterior. Según el ejército ucraniano, después de atacar los 15 centros logísticos más grandes de la empresa Wildberries, además, dijeron que ahora era el turno de Ozon. Hasta ahora, debido a los ataques en Chavaifusk y Orenburg, hay información de que 2 o más instalaciones logísticas de Ozon han quedado fuera de servicio. La comandante Madiaru, coincidiendo con el Día de la Independencia de Ucrania, hoy también publicó imágenes. El avión de combate Su-33 de la base de Tiasevo en Krasnodar, el avión de combate MiG-29, el gran dron Orión, el sistema de defensa aérea Tor de la base de Prodvi en Rostov. Asimismo, el radar Nebou de otro lugar en Rostov, el radar Kasta 12-2, el radar Podlet de Krasnodar, el radar Kasta 12-2, el sistema de defensa aérea Pansir S-1, el sistema de defensa aérea S-400, el radar Nebou de Crimea. Informaron que destruyeron los radares 36D6M y ST-68. En la imagen se puede ver cómo se amplía al acercarse a varios objetivos. Las imágenes, hasta el número 9 es información de ayer. A partir del número 10, realizaron ataques en el pasado. ¿Se cree que es un video publicado en un aniversario? Al menos, la aeronave. Esta vez, ¿será la primera vez que se da esta información? En los comentarios, reafirmamos nuestra determinación de luchar diciendo que nos enfrentaremos y Moscú caerá.
Además, el presidente Zelensky dijo al grupo de periodistas que no podía revelar el lugar. Informó que habían destruido el lanzador. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el almacén de equipos técnicos en Belgorod, en la estación de servicio de combustible, la unidad de mantenimiento en Luhansk y la base de operaciones de embarcaciones marítimas no tripuladas en Crimea, el centro de retransmisión de drones, y el radar ST-68 de Patoria, se informó que el depósito militar y la unidad de mantenimiento de Yankoy fueron atacados. En Krasnodar y la República de Adigueya, 2 instalaciones logísticas de la empresa Ozon fueron atacadas y se produjeron incendios en cada una de ellas. En las imágenes que informan sobre estos 2 incidentes al mismo tiempo, se puede ver un gran incendio y humo en el almacén. Se informa que en Krasnodar el área es de 70.000 metros cuadrados y en la República de Adigueya es de 90.000 metros cuadrados. Región sur de Zaporilla, región sur de Jersón. En estas áreas, las fuerzas rusas realizaron un ataque, pero fue repelido por el ejército ucraniano y no hubo cambios en el mapa de la situación de combate. Eso es todo por hoy. Aquí editamos el contenido para que también pueda ser visto por niños menores de 14 años. Los comentarios peligrosos que YouTube considera inapropiados para publicar se muestran en un lugar especial por tiempo limitado. Además, los videos del estado de la guerra hasta septiembre de hace 2 años están en Nico Nico Douga. Y en Note publicamos 3 años de cambios en el estado de la guerra en texto para que puedas entender rápidamente los cambios pasados. La lista de reproducción con más de 290 videos de interpretaciones y temas de cierre, que se puede reproducir de forma continua por más de 15 horas, ha sido reproducida más de 100.000 veces. Úsalo para recordar el pasado, para viajes largos en auto o simplemente para pasar el tiempo. A continuación, les informaremos sobre las últimas noticias de la situación en Ucrania. Bueno, entonces voy a informarles sobre las noticias de la situación entre Ucrania y Rusia. Primero, sobre el frente. Hoy casi no hay movimientos del ejército ruso, aunque han sufrido muchas pérdidas. La situación cambia mañana, dependiendo del desarrollo de la batalla. Mañana, sí hay mucho viento. Como mencioné ayer también, en Rusia, un ciclón ha estado causando estragos. De todos modos, podríamos decir que son los vientos de retorno de ese tifón. Se dice que esos vientos son muy fuertes. Mañana hará calor y también será un día con mucho viento. Puede que pase algo por esa zona mañana y si es así, se los informaré en ese momento. Pero a pesar de las pérdidas, no han podido avanzar en absoluto, así están las cosas. Ahora bien, ¿de qué se trataba? Sí, las noticias. Primero, la primera noticia es sobre Finlandia y Ucrania. Bueno, esta noticia es que el presidente Stubb de Finlandia estaba visitando Kiev y acordaron sobre la producción de drones. Se habla de que Finlandia y Ucrania van a producir drones en conjunto. もうこれでですね、フィンランドとウクライナがウクライナのドローンをですね、フィンランドがもうバカすか生産すると、こういう話になりまして、もうロシアは一方で制裁でドローンはそんなには作れずということで、もうその差がますます開いていくという話があります。で、このニュースはですね、フィンランドのスタブ大統領は今キーウを訪問していました。そしてドローンの生産について合意をしたと。Y también dicen que la tecnología finlandesa va a cambiar el campo de batalla en Ucrania. No se trata solo de cooperación, aunque ya han estado cooperando hasta ahora, pero esta cooperación es diferente. Es como si fuera la etapa final, aunque no es el final, sino una etapa final que continuará. Se dice que es una integración estratégica para la victoria. En esta ocasión, los drones que se van a producir conjuntamente, el 90% será para Ucrania y solo el 10% para Finlandia. Solo necesitan lo necesario para la defensa, ya que Ucrania está en guerra en este momento y se está defendiendo. Por eso, dicen que usen el 90%, lo que significa entonces Finlandia está apoyando a Ucrania. Se convertirá en un gran centro de producción de drones para ellos. Eso es lo que están diciendo hoy. Esta empresa de defensa finlandesa llamada Patria y una empresa ucraniana de drones llamada General Cherry han formado una alianza. Se dice que los representantes de ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento. Esa es la historia. Finlandia y Ucrania. Así es. Se dice que han mantenido diversas cooperaciones en defensa gracias a la confianza mutua. Y esta vez
Van a proporcionar 90 drones a Ucrania y, mediante la producción conjunta, también van a acelerar la fabricación. Por otro lado, Rusia, debido a las sanciones, la producción no se expande como quisieran. Esta diferencia es significativa. Además, nosotros contamos con la tecnología y la capacidad de producción de más alto nivel en el mundo. Y decimos que comenzaremos a suministrar a una escala que supera por mucho a Rusia. No se trata de detalles concretos sobre lo que vamos a fabricar en este momento, pero lo que haremos a partir de ahora incluye drones FPV de ataque, drones guiados por fibra óptica y drones interceptores aéreos. Y también aviones no tripulados de ala fija. Así que estamos fabricando todo tipo de cosas, y eso es lo que estamos haciendo. Esto es realmente alentador. Esta noticia se dio a conocer en el Día de la Independencia de Ucrania. Como hubo esa noticia, se las compartí. Y en segundo lugar, el exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, el señor Ogrysko. A veces también les informo aquí, pero él habla en YouTube y sobre Rusia dice que probablemente aguante unos meses más. Si hablamos de manera positiva, dice que Rusia aguantará unos meses más, pero si lo decimos de otra forma, analiza que probablemente solo le queden unos meses. Esto, como les informé aquí antes, el director Budanov lo dijo, si no me equivoco, alrededor de junio. Aunque cambie el gobierno, en el caso de Rusia no tiene sentido. Rusia, a menos que colapse y se desintegre como imperio, no cambiará, no llegará la paz a Europa. Por eso, ese colapso y desintegración, según el señor Ogrysko, ocurrirá en unos meses. Esto está relacionado con lo que mencioné. El señor Ogrysko, exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y ex subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora las cosas están así, pero Rusia, según él, solo aguantará unos meses, no años, lo afirmó categóricamente. Explicó las razones de esto durante unos 30 minutos. Además, Ucrania está siendo atacada en este momento, pero él dice que Rusia no podrá hacer un presupuesto decente antes de que llegue el próximo año. Por eso predice que Rusia colapsará. Así lo dijo. Y que este colapso económico se debe a que la economía tiene leyes objetivas. Y esto no ocurrirá como quiere el presidente Putin. Si las cosas siguen así, serán solo unos meses. Y él enfatizó especialmente que serán unos meses. Sin embargo, Rusia también dice que hay una manera de salvarse. Solo hay una forma de salvarse, y es que Rusia declare un alto al fuego unilateralmente. Si hacen esto, eso significaría que no tendrían que gastar dinero innecesario, pero por ahora no tienen esa intención. Incluso si hubiera un alto al fuego, Rusia colapsará por sí sola, ya está en ese camino, y el próximo gobierno repetirá lo mismo. Ya no hay margen, incluso si el gobierno de Putin implementa a gran escala su sistema militar y colapsa. El próximo gobierno ya no tendrá dinero para hacer lo mismo, así que dicen que esto ya se acabó. Y bueno, sigue hablando extensamente sobre las razones, es muy largo. Nanobacha explicó todo esto, así que Nanobacha se ha convertido en una especie de nuevo maestro. Eso es lo que pasa, pero ¿qué significa eso? En resumen, primero que nada, Ucrania está haciendo colapsar cada vez más la infraestructura. La tasa de operación de las gasolineras en Rusia es de menos del 28%, es decir, el 70% están cerradas. Eso significa que la actividad económica está paralizada por eso. Esto también es algo que ya les he contado aquí muchas veces. Además, el presupuesto está en déficit. Probablemente el año que viene ni siquiera podrán armar un presupuesto. Eso es lo que se está diciendo. Bueno, puede que así sea, la verdad. Si eso pasa, entonces, esta vez, seguramente, las regiones y las minorías étnicas estarán descontentas. Si las regiones y las minorías étnicas empiezan a mostrar su descontento, se dice que el país podría desmoronarse como un efecto dominó. Se dice que esto podría suceder en cuestión de meses. Así está la situación en Rusia ahora. La política, la economía y, aunque las letras se superponen un poco, la composición demográfica, estos tres aspectos se están debilitando al mismo tiempo. El debilitamiento de estos aspectos está ocurriendo simultáneamente, lo cual es una situación aterradora. Bueno, esto es así. Aunque uno piense que solo serán unos meses, también pienso que podría ser así. Además, el señor Ogrysko, respecto a la situación actual en Ucrania, mencionó que hay ataques con misiles balísticos. Ayer habló sobre la capacidad de fabricar 100 misiles al mes. Sin embargo, los ataques actuales con misiles balísticos, cuando la fábrica que produce las piezas sea destruida, se acabará. Por eso, si en esta cadena de suministro se corta algún punto, debería terminar ahí. Eso es, falta poco. Así que
El ejército de Ucrania, como vimos hoy, siguen atacando la retaguardia, así que analizó que a Rusia se le agotará la capacidad de combate dentro de poco. Esto es, anteriormente el director Budanov dijo que Rusia está vacía por dentro y que después es solo cuestión de tiempo para que la estructura del imperio colapse, que es solo cuestión de tiempo. Básicamente está diciendo lo mismo y todo está conectado. Si eso sucede, naturalmente surge el interés de saber cuál será el primer lugar en colapsar al final. Sobre eso, el señor Gurizuko también habló un poco. Creo que no fue todo, pero después yo agregué un poco de mi parte. Ahora Nano Machan lo va a explicar. Se dice que estas 4 tienen una alta probabilidad. Para explicarlo de manera sencilla, primero está la República de Tatarstán, que suele mencionarse mucho. Creo que está a unos 1300 kilómetros de Ucrania, o quizá unos 1500 kilómetros de distancia. Pero esta República de Tatarstán, primero que nada, tiene poder económico. Hay algunas diferencias en los caracteres, pero aún así, primero, cuenta con abundantes recursos petroleros y una base industrial avanzada. Y además tiene un fuerte sentido de independencia nacional. De hecho, en la década de 1990 se negó hasta el final a firmar el Tratado de la Federación Rusa. Además, aquí es de origen islámico. Por eso, tanto política como económicamente, puede ser independiente de Moscú. Se dice que es la región con el respaldo más sólido. Además, tiene esa experiencia, por lo que aquí parece haber posibilidades. Y luego, al lado de esa, está la República de Bashkortostán. A menudo, los políticos de Ufa son atacados. Y esos políticos de Ufa, Moscú ya les quitó todas las acciones. Pero eso podría convertirse en una chispa para el futuro. Por lo tanto, en los últimos años, la reducción de recursos y la destrucción ambiental han provocado descontento local. Los residentes locales están realizando protestas. Los bashkires, como se les llama, están intensificando sus actividades antigubernamentales. La oposición al gobierno central está aumentando mucho. Esto es porque están al lado, así que estos dos lugares están conectados. Se piensa que podría surgir un movimiento antigubernamental. Se dice que este escenario es considerado muy probable. Y luego está la República de Chechenia. Hoy hubo noticias sobre la República de Chechenia, aunque no las he mencionado, pero se informa que Kadyrov finalmente ya no puede moverse. Se dice que está en cama. Y hubo noticias de que ya no puede levantarse. Dejando eso de lado, como mencioné antes, en la República de Chechenia hubo un conflicto checheno muy violento. Ocurrió 2 veces, así que esta región tiene la historia más violenta de movimientos separatistas e independentistas. Incluso ahora, por supuesto, el sentimiento antirruso sigue estando muy arraigado. Hasta ahora, así es. Fin en jurar lealtad, pero así es. Si el centro se desordena, o si se desploma la autoridad del poder central, o si se corta la ayuda financiera en esos casos, la forma más rápida y violenta. Así es como se dice. Hay historias como esta. Sí, todavía sigue vivo, solo que ya no puede moverse. Y el cuarto es la República de Saja. Es una república. Y también tiene diamantes, oro y oro, ¿verdad? Es extremadamente rica, eso es. Todo esto está siendo absorbido por Moscú, por lo que hay un sentimiento muy fuerte de insatisfacción. Pues si el gobierno central se desestabiliza, es muy probable que sean los primeros en declarar la administración autónoma de sus propios recursos. Así es como se está transmitiendo, y mientras tienen este foco latente de conflicto, así es como Rusia está siendo administrada. Bueno, generalmente cuando la historia cambia suele haber algo más aparte de lo que acabo de mencionar que sirve como detonante. Ya hablé de eso, así que, aunque existe esa posibilidad, en realidad, podría ser que ocurra un evento sin ninguna conexión histórica, y que a partir de ahí todo colapse de repente. Tal vez también exista esa posibilidad. Se contaban esas historias y además hay una información reciente. La verdad, es impresionante, por eso hoy les he estado contando varias cosas, pero además se ha revelado un ataque con drones de Ucrania, y una instalación de gran escala se incendió. Así que, por ahora, estas son las únicas fotos que tenemos, pero hay otra cosa, es el almacén de ozón en la República de Dagestán. Se dice que esto tiene 55.000 metros cuadrados, así que esto es lo que muestran estas fotos. Se incendió a gran escala y también se elevó humo negro. Dicen que en un instante se propagó rápidamente. Esto
Tiene 55.000 metros cuadrados y puede procesar hasta 180.000 pedidos al día y almacenar hasta 10 millones de productos al mismo tiempo. Sin embargo, aquí de hecho ahora mismo están haciendo trabajos de expansión y logística. Están ampliando la superficie del centro a 125.000 metros cuadrados y tendrán la capacidad de manejar hasta 30 millones de artículos. Mientras estaban haciendo las obras de expansión, recibieron un ataque. Esa es la situación. Además, hoy también hubo un ataque en los aeródromos militares de Rostov y Milerovo. No hay fotos ni nada de esto, pero así está la situación. Por ahora, no hay información concreta aquí, pero se informa que están investigando en este momento. Además, cerca de ahí está Stavropol, en Nevinomisk. Ahí hay una planta petroquímica que es una de las plantas químicas más grandes del sur de Rusia. Fabrican productos químicos como amoníaco, urea, nitrato de amonio y metanol. Hay una fábrica llamada Nevinomisk Azot que ha tenido un gran incendio. Se dice que las llamas pueden verse a decenas de kilómetros de distancia. Así que, de todos modos, ya lo dije, pero por si acaso, lo confirmé en el mapa. Entonces, al confirmar en el mapa, estos tres lugares, estos tres puntos aquí, aquí y aquí. Primero, la República de Daguestán está en la esquina inferior derecha, creo. Aquí es donde está. Aquí está Stavropol, ¿verdad? Nevinomisk en el pasado ha sido atacado varias veces. Esto no es petróleo, sino una planta química. Todo esto es, digamos, una fábrica química. Se informa que esto es lo que está ardiendo en este momento. El otro lugar es este, indicado por la flecha. Aquí hay un aeródromo, pero ¿dónde estará exactamente el aeródromo? Aquí está el aeropuerto, pero esta flecha apunta más hacia acá. Se nos ha informado que actualmente hay un incendio aquí. Si mañana sabemos más, se los informaré. Ya no hay lugar para poner más flechas, así que comenzamos desde aquí. Esa es la situación. Entonces, para resumir lo de hoy, aunque el frente no se mueve en absoluto, en la retaguardia pasaron cosas increíbles. Hoy se cumplen 1642 días desde la invasión y las bajas de soldados del ejército ruso fueron 1490, lo cual es un número muy alto. En el frente no hubo noticias particularmente importantes, pero se publicó un impactante video donde un dron choca intencionalmente contra un hombre en bicicleta. Y en la retaguardia, primero, la base espacial, esto es, ¿cómo es la única base espacial de Rusia? Ya Rusia, existe la posibilidad de que no se puedan lanzar cohetes. Si eso sucede, ahora en Rusia están buscando una alternativa a Starlink para las comunicaciones satelitales. Se dice que están desarrollando infraestructura para la comunicación por Internet. También se dice que eso ya no será posible. Además, hubo imágenes impactantes del ataque a las instalaciones de Ozon en Oremburgo y se informó que más de la mitad de las instalaciones ya están dañadas. También, con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, el comandante Mediar publicó imágenes de ataques a aeronaves. Según los datos del Estado Mayor del Ejército Ucraniano, por ahora, no hay pérdidas de aeronaves. Eso se refiere tanto a las aeronaves como a los buques. En cuanto a los ataques a los buques sobre su forma, es algo difícil, es un tema complicado, pero después de eso el presidente Zelensky dijo que no mencionará el lugar. Destruyeron un lanzador Iskander, y de ahí la República de Krasnodar y cosas así, las instalaciones de Ozón, pero hubo un incendio y están siendo atacados, estará bien Rusia. Eso es lo que pensé un poco, pero esa es la historia. Salió hoy la noticia de que Francia tiene misiles interceptores, eso es de lo que se trata, pero creo que es lo mismo que les conté ayer. Ahora, como un comentario así, lo mencioné, pero bueno, así están las cosas. Además, hay una razón por la que elegí esta canción hoy, así que esta canción es bastante sobria. Es sobre un hombre que, con la luz de su tierra natal en el corazón, ha atravesado noches lejanas. El río Dnieper, este es el río Dnieper que fluye por Ucrania, pero de pie junto a este río, mirando hacia atrás a todo el pasado. Así que es una canción que describe la escena de mirar hacia adelante mientras recuerda estos 4 años. Es una canción popular con un ambiente de la era Showa, cantada por un vocalista masculino, lo que se llama folk enka. Discreto, guitarra acústica y piano.
y la armónica adorna la melodía de la canción. Esta canción de hecho se usó como tema de cierre de un programa de televisión y siguió sonando incluso en las cantinas. Se dice que es una canción famosa que la gente ha estado tarareando durante mucho tiempo. El peso de los años, aún así, ese hombre intenta seguir adelante. Es realmente apropiado para el Día de la Independencia de hoy. Ese sentimiento está contenido en esta tranquila melodía. Entonces, escúchenla. El título es El río del atardecer. 遠くで止んだ夜、ふるさとの明かりを数えていた。長い歳月を越えてきた。この背中はまだ前を向く。瓦礫の街にも風は吹いて、遠い面影を抱いて歩いた。あの日の空に描いた夢を、この胸だけは忘れない。別れの数だけ人は強くなる。涙の後さえ明日へ続く。川は流す過去ではなくて、すべて抱いて海へ行く。諦めないで振り向かないで、夕暮れの先に明日がある。歳月という名の川を渡り、この命もまた流れてゆく。小さな川もやがて海へ続く。遠い星の下、夢を抱いて、どんな夜もいつか明ける。川は止まらない。川は流す過去ではなくて、すべて抱いて海へ行く。諦めないで振り向かないで、夕暮れの先へ歩いて行こう。ふるさとへ続くこの川と共に、明日へと流れてゆこう。歳月の